Libro de Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a estar leyendo del versículo 8 al versículo 18. ¿Lo tenemos? Amén. Le damos lectura todos juntos. Dice así la palabra de Dios, con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busca la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Amén. Puede tomar su lugar. El tema es, como pregunta, ¿tienen esperanza? ¿Tienes esperanza? Y hoy en día es la pregunta que se nos hace a muchos, amén. Ahora el día, como ya es el tema de todos los días, el agua, muchos dicen, pero ¿cómo pueden estar tan tranquilos si no hay agua? Si hay mucha gente que está desesperada, pero uno está tranquilo, amén. ¿Por qué? Como decíamos ahorita, porque Dios no nos ha dejado, amén. Dios de una manera u otra ha sustentado a su pueblo. Entonces el tema es, ¿tienes esperanza? Fíjese que estaba viendo un documental donde dice, los astrónomos nos dicen que en estos momentos hay casi 2000 estrellas visibles que se pueden ver en el cielo a simple vista. Sin embargo, cuando llega la mañana, nadie puede ver las estrellas, ¿verdad? O en la mañana se ven estrellas. ¿Por qué? Porque dice que la brillantez del sol las opaca la belleza de las estrellas. Así, solo cuando dice solo en la oscuridad, en la noche, es cuando empiezan a resplandecer las estrellas. Como dice su palabra, seamos luz en medio de las tinieblas. Y un ejemplo son las estrellas. Dice que ellas son luz, en medio de la oscuridad son luz. Amén. Entonces dice que la gente a la que aquí el apóstol Pedro les estaba escribiendo, estaban pasando por tiempos muy difíciles. Amén. Estaban pasando por días oscuros, estaban pasando por días de tinieblas. ¿Por qué? Porque había una persecución en contra del pueblo cristiano, porque estaban comenzando a perseguirlos. Y dice ahí que se iba a intensificar en los días que habrían de venir, que la persecución de los cristianos se iban a intensificar en los días que había por venir. Fíjese que dice que había 6 millones de ellos, 6 millones de judíos que serían arrojados a los leones, que serían clavados en las cruces, que serían quemados, que serían hervidos con aceite. Esa era la persecución que estaba sufriendo el pueblo cristiano en la época del apóstol Pedro. Entonces dice, Pedro sabía que al igual que en los cielos, arriba, dice, cuanto más oscuro se volvía el firmamento para los cristianos, mayor era la luz que brillaba en ellos.
¿Sí? ¿Sí entendemos? Cuanto más oscuro se vuelve el cielo para los cristianos, mayor es la luz que brilla. Sí, porque si vemos en la noche, cuando usted voltea a ver el cielo, brillan demasiado y hay ciertas estrellas que brillan muy bonito, que se ve ese brillo tan bonito. Entonces dice el apóstol Pedro sabía que aunque estuvieran pasando por tiempos oscuros, la luz de Jesús iba a brillar en cada uno de ellos, que tenían una esperanza que era Jesucristo, que tenían a alguien que no los iba a dejar solos, que tenían a alguien que a pesar de que estuvieran padeciendo persecución, no los iba a dejar solos. Entonces de que a pesar de que nosotros experimentemos persecución física, nadie puede negar, dice, que Jesucristo está con nosotros. Y hoy en día se vive mucha persecución, más, ahorita vamos a llegar a un documental, más en el Medio Oriente, allá en China, en la India, es cuando en donde persiguen más a los cristianos, porque es donde más ídolos o otros dioses se adoran. Y en China, fíjese ahora que empezó la pandemia, veíamos que empezaron a quemar iglesias cristianas donde no se podían reunir, aprovecharon que nadie podía hacer cultos, que nadie podía ir a su iglesia para quemar iglesias cristianas. En Perú, en Nicaragua, creo que quemaron comunidades con cristianos dentro de sus casas. Entonces dice, hoy en día todavía está esa persecución. Demos gloria a Dios que a nosotros no ha llegado esa persecución física en donde nos tengan que golpear, torturar o quemar. Pero dice, el título del mensaje es, tienes esperanza, y lo vamos a ver dividido en 3 partes. Número 1 es, cultiva el amor. 2, da tu testimonio. Y 3, mantén una buena conciencia. Ahí lo que acabamos de leer en 1 Pedro 3, del 8 al 12, dice, en fin, únanse todos en un mismo sentir, sean compasivos, misericordiosos y amigables, ámense fraternalmente y no devuelvan mal por mal, ni maldición por maldición. Al contrario, bendigan pues ustedes, fueron llamados para recibir bendición, porque el que quiera amar la vida y llegar a ver días buenos, debe refrenar su lengua del mal y sus labios de no mentir. Debe apartarse del mal y hacer el bien, buscar la paz y seguirla, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Fíjese, hay un punto importante aquí que dice, porque el que quiera ver o llegar a días buenos, refrene su lengua. Amén. Y la lengua es algo en lo que batallamos mucho. Amén. En refrenar la lengua. Dice, fíjese, si usted ha notado que el tema del amor en el libro del apóstol Pedro se repite muchas veces. Habla mucho del amor. Y vemos que si usted ha leído cómo era Pedro, veíamos que era un hombre violento. Era un hombre que se exaltaba de volada. Entonces dice, así como todas las leyes se resumen en el amor, todas las relaciones humanas se cumplen en el amor. Y esto aplica a todo creyente y a todo aspecto de la vida. El amor. Amén. Fíjese que un famoso doctor hizo una lista de diferentes emociones que producen enfermedades en los seres humanos. Y empezó a hacer la lista, no, pues la amargura produce enfermedad, el estrés produce enfermedad, la rabia, la frustración, el enojo, el resentimiento, el odio, la envidia. Todo eso produce una enfermedad. Y empezó a analizar, ¿y cómo se puede curar todo esto? Y dice el doctor, pues el único antídoto para poder curar todo esto es con el amor. Amén. Porque con el amor usted no va a ser una persona amargada, ni frustrada, ni que tenga envidia, ni celos. Pero ¿cuál amor? ¿De qué amor nos está hablando? Aquí el apóstol Pedro dice, ¿qué es el amor? Y en 1 Corintios nos dice, ¿verdad? El amor no se envanece, no se enorgullece, no es envidioso. Pero fíjese, ¿qué es el amor? Dice, el amor es hablar con la verdad. Amén.
Es hablar con amor, pero con la verdad. Decíamos, no ocultando el pecado de la persona. Hablarle con amor es hablar con la verdad, ¿sí? Entonces dice, es no herir con las palabras, es tener paciencia, es ser benigno, es quedarte callado cuando no es necesario hacer una discusión, es ser considerado con los problemas de otro, y es ser valiente cuando la desgracia viene. Dice que el amor es como una sonrisa. ¿Qué quiere decir? Que no tiene valor si no sale de uno mismo. Que no tiene valor una sonrisa no tiene valor cuando se le obliga, ¿verdad? Cuando se toman fotos, pero sonríe a la cámara y se ve ahí la sonrisilla toda fingida. Entonces no tiene valor. Si usted ve las fotos de, por ejemplo, un niño, cuando se emociona y usted le toma su foto, se ve su alegría en el rostro. Pero cuando no le causa emoción lo que tiene y le están obligando a sonreírse, se ve que ese niño no está feliz con lo que le dieron. Entonces dice, este amor se evidencia cuando estamos unidos por un mismo sentir. La unidad no quiere decir uniformidad, quiere decir cooperación. Amén. La unidad quiere decir cooperación en medio de la diversidad. Los miembros del cuerpo trabajan todos juntos en unidad, aunque todos sean diferentes. Amén. Porque la mano derecha no es igual que la mano izquierda. Tienen una función diferente que hacer. Igual, aunque tengamos dos pies, no tiene la misma función el pie derecho que el pie izquierdo. Uno se apoya más en el pie derecho. Amén. Igual los ojos, aunque sean iguales, dice, tienen una función diferente. Pero igual todos trabajan juntos en unidad para que el cuerpo pueda funcionar. Entonces dice, otra evidencia del amor es la compasión. ¿Qué quiere decir compasión? Dice, es un sincero sentir por las necesidades de otros. Si quieres que otros sean felices, practica la compasión. Y si usted quiere ser feliz, practique la compasión. Búsqueme 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 9. Ahí nos habla del amor fraternal. El amor se revela en compasión, en la ternura de corazón hacia los otros. 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 9. ¿Qué dice? Amén. Dice, en cuanto al amor fraternal, no es necesario que les escriba, porque ustedes han visto cómo Dios amó al mundo. Dios mismo nos mostró el amor, cómo era amar al prójimo. ¿Cómo nos lo mostró? Mandando su Hijo unigénito a morir por cada uno de nosotros. Así que no es necesario que les escriban más del amor fraternal, porque Jesús mismo vino a dar testimonio de lo que es el amor, de cómo debemos amar. Dice, el amor revela su compasión, y la palabra amigables también viene de la compasión, que debemos compartir tanto alegrías como las pruebas. Romanos 12:15 dice, gocémonos con los que se gozan y lloremos con los que lloran. Amén. Sé compasivo con tu prójimo. Gózate cuando él esté contento. Y si es necesario llorar cuando él esté llorando, llora. Porque a veces no necesitamos palabras. A veces necesitamos que nada más estén ahí con nosotros. Entonces dice, ser amigables es mucho más que actuar como un caballero o como una dama. ¿Qué es ser amigable? Es ser humilde en tu actitud. Amén. Ser humilde en actitud es una mejor traducción. La humildad es el cimiento de la cortesía. ¿Por qué? Porque la persona humilde, dice, pone a los demás por delante de sí mismo. Amén. Una persona humilde pone por demás a los demás adelante de sí misma. Nunca se creen más que ellos.
Nunca se cree que sabe más que esa persona. Se pone en el lugar, decíamos en otros versículos de la palabra, el que crea que sabe mucho, hágase como que no sepa. Póngase en el lugar del otro. Entonces, ¿qué quiere decir amigable? Es ser humilde. Esa es la actitud, ser humilde en tu actitud. Ni un título me va a hacer más que otra persona. Amén. Porque muchas veces vemos personas estudiadas que no saben nada. Y personas que no han estudiado que saben mucho. Pero como esa persona tiene el título, a veces quiere humillar a las demás personas. Entonces dice, sé humilde en tu actitud. Ponte en el lugar de otros o pon a otros primero que tú. Entonces los que recibieron esta carta estaban siendo perseguidos por hacer la voluntad de Dios. Los cristianos de la época de aquí del apóstol Pedro estaban siendo perseguidos, ¿por qué? Por hacer la voluntad de Dios. Nos decían, no sé si el domingo, no estaban haciendo nada malo, no estaban pecando, estaban haciendo la voluntad de Dios y aún así estaban padeciendo persecución, aún así estaban siendo quemados, aún así estaban siendo echados en el aceite hirviendo, aún así estaban siendo crucificados, aún así estaban siendo decapitados y estaban haciendo la voluntad de Dios. Muchas veces creemos que a veces llega la enfermedad a nuestra vida por algún pecado, o a veces creemos que llega la escasez a nuestra vida porque estamos pecando, pero a veces es porque Dios nos quiere probar o nos quiere enseñar algo, no porque estuvimos pecando. Le decía a aquella persona, ¿quién pecó? ¿Sus padres o él? ¿Y qué dijo Dios? Ninguno de los dos, es para que la gloria de Dios sea manifestada. Entonces dice, los que recibieron la carta estaban siendo perseguidos por hacer la voluntad de Dios. Y Pedro les advirtió que la persecución oficial estaba a punto de comenzar. Así que sería mejor que se prepararan. El apóstol Pedro les estaba diciendo, prepárense, porque vienen días de persecución. Prepárense porque vienen días difíciles, vienen tiempos difíciles para la iglesia de Cristo. Y es lo mismo que se nos está diciendo hoy. Hoy, la iglesia de hoy también debe prepararse. ¿Por qué? Porque vienen tiempos difíciles, tiempos en que quizás podamos padecer persecución, tiempos en que quizás pueda llegar la escasez, pueda llegar alguna enfermedad, pero no quiere decir que estemos fuera de la voluntad de Dios. Es porque Dios nos quiere preparar. Dice que Dios le da, ponen ahí un dicho en Facebook, que Dios les da, corríjame si no, que Dios le da sus mejores batallas, las más grandes batallas, a sus mejores guerreros. ¿Cuántos guerreros hay aquí de Cristo? Amén. Entonces dice el versículo 9, y no devuelvan mal por mal, ni maldición por maldición. Al contrario, bendigan, pues ustedes fueron llamados para recibir bendición. No fueron llamados para dar maldición, ni para recibir maldición. Ustedes fueron llamados para bendecir y para recibir bendición. Como creyentes podemos vivir de uno de estos tres modos que le voy a mencionar. Usted puede vivir devolviendo mal por mal, que ese es el modo de Satanás. O puede vivir devolviendo bien por bien o mal por mal, que es el modo humano. O podemos vivir devolviendo bien por mal, que ese es el modo divino. Ese es el modo que Jesús nos ha dicho, que devolvamos bien por mal. Amén. Como hijos de Dios no podemos vivir diciendo ojo por ojo o diente por diente. Eso ya no es en nosotros. Debemos obrar con misericordia, porque así Dios trata a las personas, con misericordia. Amén. O Dios les devolvió el mal que el mundo hizo por mal. ¿Les devolvió el mal? No, les devolvió con amor, demostrándoles misericordia, demostrándoles el perdón de pecados. Que el mundo no lo quiso aceptar, pues ya es cuestión de cada quien. Pero Él les devolvió enviando a su Hijo unigénito. Amén. Entonces dice
Esta exhortación debe de haber significado mucho para el mismo apóstol Pedro, porque en una ocasión, no sé si usted recuerda, cuando fueron a arrestar al Señor Jesucristo, ¿qué hizo Pedro? Sacó una espada y le cortó la oreja a uno de los guardias. Amén. Devolviendo mal por mal, porque era injusta la aprehensión de nuestro Señor Jesucristo. Así que dice que él sacó la espada y le cortó la oreja. Y fíjense de qué nos estaba hablando, de qué nos está hablando el apóstol Pedro. ¿Aprendió la lección? La aprendió, porque con su testimonio nos está diciendo: no devuelvan mal, no devuelvan mal por bien, no devuelvan bien por, perdón, mal por bien. No lo devuelvan porque no les va a ir bien, porque van a tener que pagar las consecuencias, porque dice que él lloró amargamente después de haber negado a Jesús. Amén. Entonces dice, cuando el apóstol Pablo, antes de su conversión, dice que usó todos los medios para aprender a los cristianos o para matarlos. Amén. Usó espadas, usó de todas las armas que se le pudo haber ocurrido para matar a los cristianos. El apóstol Pablo. Pero dice, cuando se entregó a Jesucristo, nunca más volvió a usar una arma. ¿Cuál fue la única arma que volvió a usar? La palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios es la única arma que el apóstol Pablo y el apóstol Pedro usaron después de haberse convertido a Cristo. Amén. Entonces dice el 10, porque el que quiera amar la vida y llegar a ver días buenos, debe refrenar su lengua del mal y sus labios no deben mentir. Y aquí es donde se atranca el serrucho. Amén, dice el pastor. Dice, primero debemos decidir amar la vida. ¿Por qué? Porque es un acto de voluntad. Nadie nos obliga a amar la vida. Eso tiene que ser decisión de nosotros. Es una actitud de fe. Amén. Que ve lo mejor en toda situación. El que ama la vida ve lo mejor en cualquier circunstancia de su vida. En cualquier cosa que le pase a su vida, dice, ve lo mejor porque es un acto de fe. Podemos decidir aguantar la vida y hacerla una carga o escapar de la vida. Hay muchos que terminan mejor suicidándose, escapando de la vida porque no han decidido amarla, porque no han decidido sacar lo mejor de cada batalla o de cada situación. O usted puede disfrutar de la vida sabiendo que Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Cualquiera de las tres usted puede elegir eso. Una mosca. Puede elegir amar la vida sabiendo que Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y el apóstol Pedro no está sugiriendo que seamos positivos en todo. A como de lugar dice, nos está exhortando a tomar un enfoque positivo de la vida, a vivir por fe, a vivir creyéndole a Jesús, aprovechando cada situación, cada prueba, cada cosa que pasa en nuestra vida. Fíjese que dice, y segundo, debemos controlar nuestra lengua. Búsqueme Salmos 141, 3. Muchos de los problemas causados en nuestra vida es por la lengua. Amén. Es por lo que decimos, es por lo que hablamos. ¿Qué dice el Salmo 141, 3? Dice en otra versión, donde David le pide, el rey David le pide a Dios, Señor, pon un vigilante en mi boca, ponle un sello a mis labios. Porque el rey David sabía lo que podía causar una palabra, o una mentira, o una palabra de engaño. Amén. Él mismo mintió cuando cometió adulterio. Y de ahí se vino una consecuencia tras otra por una sola mentira. Entonces él le decía, Señor, pon un vigilante en mi boca, alguien que esté vigilando toda palabra que salga de mi boca. Y si no, pon un sello a mis labios, para que no hable yo mentira,
para que yo no diga palabras hirientes, para que no habla palabras que engañen. Fíjese que una familia había invitado a unos amigos a cenar a su casa. Y así que la mamá, queriendo demostrarle que ella enseñaba las buenas costumbres de un cristiano en su propia casa, le pide a su hijo de 5 años, ya cuando llegan los invitados, le pide a su hijo de 5 años que ore por los alimentos y que dé gracias. Y así que el niño se queda callado por un tiempo y le dice su mamá, para tranquilizarlo, le dice: hijo, ora, simplemente di lo que te dijo tu papá en la mañana, en el desayuno. Di lo que dijo tu papá en la mañana en el desayuno. Esas palabras, ora por los alimentos. Y obedientemente el hijo repitió: oh Dios mío, tenemos a esta gente pesada que va a venir a cenar a nuestra casa. Amén. ¿Cómo conocía Pedro las tristes consecuencias de unas palabras precipitadas o de las mentiras de un creyente? Amén. Por eso decimos algunos cristianos viven de apariencia, queriendo demostrar algo que en realidad en casa no lo hacen. Entonces la realidad es que un niño por naturaleza desobedece, por naturaleza es mentiroso. Nacemos con esa naturaleza. Por eso es importante presentarlos ante el Señor Jesucristo, ya más grandes ser bautizados. Así que un niño por naturaleza desobedece. Nadie tiene que enseñarle a desobedecer. Lo que le tenemos que enseñar es a obedecer, a no mentir, a que se le tiene que enseñar a que obedezca. Y esa lección hay que repetírsela una y otra vez. ¿Para qué? Para que aprenda cómo Dios quiere que nos conduzcamos en la vida. Amén. Debemos de ser conocidos por decir la verdad. Dice el versículo 11, el cristiano debe apartarse del mal y hacer el bien, buscar la paz y seguirla. ¿Qué significa la palabra apartarse? Quiere decir evitar algo porque lo detesta. Si usted detesta el pecado, apártese del pecado. Amén. Si algún familiar de usted no es cristiano y le gusta estar pecando, apártese. La misma Biblia lo dice. El que no dejare padre, ni madre, ni hijos, ni esposa, ni esposo, no es digno de ser llamado hijo mío. Entonces no es suficiente que evitemos el pecado. Tenemos que apartarnos del pecado. Porque si usted vive la vida evitando el pecado, en cualquier momento usted va a caer. ¿Por qué? Porque no se ha apartado del pecado. Entonces dice, debemos alejarnos del pecado porque lo detestamos. Y finalmente debemos buscar la paz y seguirla. Búsqueme Mateo 5, versículo 9. Jesús nos dice ahí, bienaventurados los que buscan la paz, bienaventurados los pacificadores. ¿Qué dice? Felices los que buscan la paz. ¿Por qué? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los que buscan pleito, los que buscan contienda, no dice los que buscan la paz. Solamente ellos van a ser llamados hijos de Dios. Si buscamos problemas, pues los vamos a encontrar. Amén. Dicen ahí, búscame y me encuentras. Si busca problemas, usted los va a encontrar. Si busca la paz, también la va a encontrar. Dice, esto no quiere decir que va a buscar la paz a cualquier precio. La justicia siempre debe ser la base de la paz. Siempre lo justo, siempre la verdad, siempre lo que esté de acuerdo con Dios. Dice Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz
con todos. En cuanto depende de nosotros, vive en paz con todos. No de que no les va a decir nada. O sea, no de que no les va a hablar con la verdad. Siempre bajo los estándares de Dios. Buscando siempre el querer edificar a la persona. Buscando siempre la justicia. Dice el versículo 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está en contra de los que hacen el mal. Amén. Ya entendimos que tenemos que buscar la paz. Ya entendimos que nos tenemos que apartar del pecado. Ya entendimos que tenemos que hablar con amor. ¿Qué es hablar con amor? Hablar con la verdad. No apapachándolo. Amén. Porque si usted ha visto, entre más apapacha la persona, más chiflado se vuelve. Amén. Pero si usted le habla con amor, que es con la verdad, anda más, como decimos, más en la línea, más educadito. Amén. Así que ya vimos la importancia de cultivar el amor. Ahora vamos a ver, da tu testimonio. Léame el versículo 13, de ahí de 1 de Pedro capítulo 3. ¿Quién podrá hacerles daño si ustedes siguen el bien? En el mundo occidental se está viviendo una terrible situación, que es lo que decíamos ahorita, en contra del cristianismo. Y se intensifica cada día más y más. Si usted ha visto las noticias, lo que decíamos ahorita, los cristianos allá en el Medio Oriente están siendo muertos, están siendo torturados, están siendo encarcelados. Pero dice que las raíces de esta hostilidad tiene décadas, desde los tiempos de nuestro Señor Jesucristo hasta hoy en día. A los cristianos siempre han sufrido persecución. Y dice que Francis, famoso teólogo y filósofo cristiano americano, hizo el siguiente análisis en los años 70. Dice que en el antiguo Israel, cuando la nación se alejó de Dios, de sus verdades y de sus mandamientos, como fueron dados en las Escrituras, el profeta Jeremías clamó que había muerte en la ciudad. Y él estaba hablando no solo de una muerte física en Jerusalén, sino estaba hablando de una muerte espiritual, una muerte que abarcaba más. Amén. Como sociedad judía se habían alejado de Dios, les había dado las Escrituras, pero había una muerte, dice, total en la cultura y en la sociedad. Y en nuestra era moderna, psicológicamente, el hombre, dice, ha destruido la base que le dio las posibilidades de tener libertad sin caos. Muchos dicen que vivimos en un país de libertad, que cada quien tenemos derecho a opinar, pero no vale mucho nuestra opinión. Amén, porque el gobierno hace lo que quiere. Así que no vivimos en un país demócrata. Entonces dice, el hombre se ha encargado de destruir la base de tener libertad sin caos. Ahora, ¿a qué se le está dando libertad hoy en día? Al pecado. Porque usted vaya a pedir permiso para hacer una campaña y le ponen 1000 pretextos. Pero para hacer marchas, de ahora que hemos estado viendo de estas personas sin sexo, se llena la ciudad, amén. Se llena la ciudad así de esas personas. Entonces dice, los humanistas se han pues propuesto matar a como dé lugar el conocimiento de Dios. Y el conocimiento de que Dios no ha estado silencioso, sino que nos ha hablado por medio de la Biblia y a través de Cristo. Decíamos durante años, millones de años, la Biblia es el libro que más han querido destruir. Y es el libro que más se ha multiplicado, que hasta la fecha no lo han podido destruir. Pero va a llegar el día en que Dios va a permitir que desaparezca la Biblia.
Va a permitir que desaparezca el Espíritu Santo. A ver dónde vamos a ir a buscar. Bueno, los que se queden. ¿Dónde van a ir a buscar ese consuelo que van a necesitar en ese tiempo que decíamos cuando venga ese hombre de maldad? Entonces dice, las marcas de la Roma antigua han dejado cicatrices. ¿Cómo? ¿Qué han dejado? La degeneración en el ser humano. Han dejado la decadencia. Han dejado la depravación y el amor a la violencia. Eso es lo que ha dejado, dice, las marcas de la Roma antigua. Y las de hoy también. Amén. Al permitir que entre tanto pecado ya en las iglesias. Pero también dice, podemos notar un segundo resultado de la pérdida de significado y valor en el hombre moderno. Búsqueme. Léame ahí el versículo 13 y el 14. ¿Y piensa que Dios podrá hacer daño por vosotros que se bien? También ser buenos ofrecer por causa de la justicia, pero por tanto, no se debéis, porque por ellos Dios os ley. ¿Quién puede hacerles daño si ustedes siguen el bien? La respuesta es nadie. Nadie les va a hacer daño si ustedes hacen el bien. Nadie les va a poder tocar. Es como Job. Dios le permitió que le quitara todo lo que era materialmente, pero dijo, pero el alma no la vas a tocar, porque esa es mía. Entonces, a nosotros nos podrán quitar todo lo materialmente, pero nuestra alma le pertenece a Dios. Así que si ustedes hacen el bien, nadie les puede hacer daño. Dice, hoy por lo menos 2 posibles explicaciones hay en este texto. Hablando en general, aquellos que siguen el camino de la justicia pueden que no sean afectados negativamente. Pero, como regla general, aquel que está deseoso de hacer el bien es protegido de todo daño por su propia bondad. Aunque un enemigo mate a un cristiano, dice, no te puede dañar eternamente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una vida eterna en Cristo Jesús. Nos podrán matar físicamente, pero el alma, ese le pertenece a Dios. Amén. Dichosos ustedes si sufren por causa de la justicia. Así que no le tengan miedo, ni se asusten. El tener una pasión por hacer bien nos garantiza que no vamos a sufrir. Por eso el apóstol Pedro dijo ahí en Hechos 10:38, Jesús anduvo haciendo el bien. Y el mundo lo trató bien. Lo crucificaron. Amén. Lo golpearon, lo torturaron, lo desfiguraron. Y él solamente hizo el bien. Él andaba en la voluntad de Dios. Dice, cuando le prometieron. No, dice el 15. Al contrario, honren en su corazón a Cristo como Señor. Y manténganse siempre listos para defenderse con mansedumbre y respeto ante aquellos que les piden explicaciones, la esperanza que hay en ustedes. Tiene que estar siempre lista usted para dar una respuesta. Hoy en día, dice, no necesariamente acerca de su posición, sino más bien acerca de esa esperanza que tiene usted. Porque muchos le han de preguntar, pero ¿por qué vive usted tan tranquila? ¿Y cómo está todo en el mundo? O como decíamos, o dicen hoy en día que hay una decadencia en la economía. Amén. Que ya no se alcanza con el salario que están ganando para comprar la despensa básica. Y muchos preguntan, o no sé si usted le ha preguntado, pero ¿cómo la haces tú? Para vivir tan en paz, para tener esa paz de que no vivir preocupada de que le vaya a faltar la comida o el alimento o el pago de los recibos. Dice, tiene que tener una respuesta para cuando le pregunten por qué usted tiene, cuál es la esperanza que usted tiene,
¿Cuál es nuestra esperanza? Cristo es nuestra esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Que un día Él va a venir por su iglesia y que nos vamos a ir con Él. Esa es nuestra esperanza. Eso es por lo que estamos aquí martes, jueves, domingo. Eso es por lo que decidimos entregarle nuestra vida a Cristo. Eso es por lo que decidimos sacrificar nuestro yo, negar nuestro yo y seguir a Jesucristo. Entonces dice, Dios creó al ser humano de tal manera que su vida no puede funcionar bien hasta que ese hueco sea llenado por Jesús. Amén. Dios creó al ser humano de tal manera que su vida no funcione bien hasta que ese hueco sea lleno por Jesucristo. Amén. Dice, Él creó ese hueco dentro del corazón de cada persona para que sientan la necesidad de buscar a Dios. La gente está desesperada hoy en día. No solo por la falta del agua, decíamos, sino por la falta de alimento en otros países, por la falta de un hogar. Gente que se suicida porque sienten ese vacío que no les llena. Y solamente eso lo puede llenar el Señor Jesucristo. Es el único, dice que Él es más que un hermano. Es un amigo, dice, el amigo es más que un hermano. Es un amigo que nunca te abandona. Es un amigo que nunca te deja. Ese amigo que está contigo en las buenas y en las malas. Eso es nuestro Señor Jesucristo. Búscame Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni uno. Amén. Además dice, no tener, todos de alguna manera hemos cometido alguna injusticia en alguna etapa de nuestra vida, o hemos herido a alguna persona, o hemos fallado a Dios. Dice Romanos 3:10, no hay justo, ni uno solo que sea justo. Y Romanos 3:23, ¿qué dice? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Por cuantos todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero, dice, nosotros podemos ser justos, no tratando de ser buenos, sino dándonos cuenta que somos pecadores y que Jesús vino y tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. La gente está llena de ansiedad. El autor del libro de Hebreos nos dice que Jesús vino a librarnos de la esclavitud, del miedo a la muerte. Desde el momento en que nacemos, la muerte se convierte en nuestro destino. Ya sea joven, ya sea niño o ya sea de edad avanzada. Desde que nacemos, la muerte se convierte en nuestro destino. Amén. Todos vamos al mismo lugar. Unos antes que otros, pero todos vamos a morir. Si no es que Jesús viene antes por nosotros. Entonces dice, pero la maravilla de la resurrección es que la muerte ha sido derrotada. Jesucristo vino y derrotó la muerte. Segunda de Corintios 5:8 dice, confiamos y quisiéramos más bien ausentarnos del cuerpo y presentarnos ante el Señor. Así que si usted tiene a Cristo en su corazón, no debe tenerle miedo a la muerte. Al contrario, debe ser de gozo para nosotros. Que al morir estemos bien seguros que nos vamos a presentar ante nuestro Señor. Y no para ser juzgados, sino para ser recibidos con los brazos abiertos por Él. Dice, Cristo ya fue delante de nosotros y nos llevará al cielo. Porque Él dice que se adelantó y nos fue a preparar un lugar a cada uno de nosotros. Jesús nos dice ahí en Juan 14, del 1 al 3, no se turbe su corazón. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos aposentos. Si así no fuera, ya les hubiera dicho. Así que voy a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Cuando los días se vuelvan oscuros
cuando la depravación se intensifique, cuando el pecado se intensifique, cuando la persecución llegue a su vida, cuando la gente quiera saber cuál es la razón de su esperanza, usted le puede decir simplemente que la razón de su esperanza es Jesucristo. Amén. Esa es la respuesta que les podemos dar. ¿Cuál es nuestra razón de esperanza? Jesucristo es la razón de nuestra esperanza. Cuando le pregunte por qué no le tiene miedo a la muerte o por qué vive tan en paz, dígale porque Cristo está en mi corazón. Entonces sigue diciendo, léame ahí ya el versículo 16 y 18 de 1 de Pedro, capítulo 3. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Hasta ahí. La palabra conciencia en español viene de dos raíces de latín, el prefijo con y la palabra ciencia, que significa saber. Eso es lo que significa la palabra conciencia, saber. La conciencia, dice, es ese juez interno que nos da testimonio, que nos permite estar conscientes del bien y del mal, ya sea aprobando nuestras acciones o acusándonos. Amén. Eso fue cuando Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, entonces empezaron a tener conciencia. Supieron que habían hecho mal, ya sabían qué era lo que era bueno y qué era lo que era malo. Entonces dice, la conciencia se le puede comparar con una ventana que permite que entre la luz de la verdad de Dios. Y si insistimos en desobedecer, dice, la ventana se ensucia más y más hasta que la luz ya no puede entrar. Si usted deja una ventana sin limpiar por años, la luz ya no entra. Amén, usted ya ni se da cuenta si es de día o de noche, porque está llena de tierra la ventana, ya ni ve hacia afuera. Entonces dice, si usted insiste en estar desobedeciendo a Dios, la luz de Dios ya no va a entrar a su vida. Tiene que quitar ese polvo, tiene que lavar esa ventana. Tenemos que lavarnos continuamente con la sangre de Jesucristo. Tenemos que confesar nuestros pecados día tras día. Todos los días, aunque usted crea que no haya pecado, usted pídale perdón a Dios por haber pecado. Amén. Entonces dice, conforme el cristiano estudia la palabra de Dios y entiende mejor la voluntad de Dios, su conciencia se vuelve más sensible al saber el bien y el mal. Si usted lee la palabra de Dios, usted ya sabe lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada. Ya no vamos a tener excusa. Dice su palabra, inexcusable vas a ser en aquel día, porque sabes lo que es bueno y sabes lo que es malo. Sabes lo que le agrada a Dios y sabes lo que no le agrada a Dios. ¿Cómo puede una buena conciencia al cristiano? ¿Cómo puede ayudar una buena conciencia al cristiano en tiempos de prueba y de oposición? ¿Cómo nos puede ayudar? Para empezar, dice, nos da la fortaleza, nos da ese valor de saber que Dios está con nosotros, de saber que no tenemos a nadie a quien temer, porque Dios está en control de todo en nuestra vida. Una buena conciencia, dice, nos da paz al corazón cuando estamos haciendo el bien. Pero usted haga lo malo y tiene paz en su corazón. No, ¿por qué? Porque ya tenemos esa conciencia de saber lo que es bueno y lo que es malo. El Salmo 118, 6 dice, el Señor está conmigo. No tengo miedo de lo que simples mortales me puedan hacer. La conciencia nos protege, dice, solo cuando la palabra de Dios es nuestra guía. Solo cuando la palabra de Dios es esa lámpara, dice, que alumbra nuestro camino. Cuando José servía como mayordomo ahí en el palacio de Potifar y se negó a pecar,
y fue acusado falsamente por la esposa de este hombre y cayó preso. Dice que también los funcionarios del gobierno de Babilonia también se confabularon contra Daniel. Amén. Haciéndolo querían que él se inclinara ante Nabucodonosor, ante la estatua que habían hecho. Y sabían que no lo iba a hacer. Y era una manera de poderlo acusar. Dice, se confabularon en meter a Daniel en problemas, ya que su vida y obra era un testimonio en contra de ellos. Nuestro Señor Jesucristo, dice, llevó su vida ejemplar en la tierra. Reveló los corazones y las obras. Y por eso lo crucificaron. Porque donde él se paraba, salían a reducir quién era realmente la persona. Y a nadie le gusta que le estén diciendo la verdad o que le salgan sus trapitos al sol. Y por eso crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. Y ese 2 de Timoteo 3:12. También todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Cuántos queremos vivir en Cristo Jesús? Prepárese porque va a recibir persecución. Ya sea físicamente o ya sea a palabras, porque también a palabras recibimos persecución. Dice el 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios una buena conciencia. No depende de lo que hacemos o no hacemos, sino de lo que Jesús hizo. Yo puedo tener una buena conciencia si es que entiendo que la multa de mis pecados, defectos y faltas, que son parte de nuestra historia, fue pagada completamente por Cristo. Ahí es cuando tengo una buena conciencia. Pero si yo digo, pues es que yo no le dije que muriera por mí, ahí sí tengo una mala conciencia. Yo tengo una buena conciencia cuando acepto que Jesucristo fue quien pagó mis pecados. Que si no hubiera sido por Él, yo estuviera muerto. Amén. Dice Lucas, búsqueme Lucas, capítulo 22, versículos 60 al 62. Lucas 22, versículos 60 al 62. Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces luego el Señor vio a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro, saliendo fuera, Usó poderosamente. Amén. Dejó escrito su nombre en la Biblia como testimonio para nosotros. Dice que Pedro fue restaurado. ¿Por qué? Porque usó poderosamente al apóstol Pedro. Amén. Mateo 27:3-5 dice, cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que Jesús había sido condenado, se arrepintió y devolvió las 30 monedas de plata. Entonces Judas arrojó en el templo las monedas de plata y después de eso salió y se ahorcó. Esa misma noche 2 hombres le fallaron a Dios, de los que tenemos escritos aquí en la Biblia. Esa misma noche le falló Pedro y le falló Judas. Pedro se arrepintió y dice que lloró amargamente y le pidió perdón a Dios y Dios lo usó poderosamente. Pero Judas, ¿qué hizo? Buscó la salida fácil. En lugar de pedirle perdón a Dios, se arrepintió de haberlo entregado, pero con los fariseos, con los sacerdotes que estaban ahí, no con Jesús. Y dice que salió y fue y se quitó la vida. En lugar de pedirle perdón, de quitar ese orgullo y pedirle perdón a Dios. Y Dios lo pudo haber perdonado y usado, porque fue uno de sus discípulos. Amén. Entonces dice, ¿cuál fue la diferencia? Que cada uno escogió un árbol. Judas escogió un árbol de donde colgarse a sí mismo.
Pedro escogió un árbol de donde podía ver a su Salvador y aferrarse a él. Amén. Fue como Zaqueo. Dice que subió al árbol para poder ver a Jesús. Entonces Pedro fue perdonado inmediatamente y Jesús le dio un gran ministerio. Así que nosotros tenemos la decisión. O escogemos ese árbol que escogió Pedro, un árbol donde subirse y poder ver y contemplar a nuestro Señor Jesucristo, o escogemos la salida que escogió Judas, agarrar la vida fácil, irnos al mundo, no irnos a ahorcar y todos nos quitamos la vida, sino irnos al mundo, que literalmente es quitarnos la vida. Amén, porque irnos al mundo es una muerte eterna. Así que tiene esperanza. ¿Quién es nuestra esperanza? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué nos está diciendo hoy? Prepárate, porque vienen tiempos difíciles, no para el mundo, sino para la iglesia de Cristo. Y es necesario que nos preparemos para que tengamos esa esperanza a quien aferrarnos. Amén. Póngase de pie. Y vamos a orar, amén. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por lo que nos has permitido oír, Padre, en estos momentos. Gracias por tu consejo, Señor. Gracias porque una vez nos recuerdas, Padre, que aunque este mundo esté en caos, Señor, que aunque todo el mundo se venga en contra de nosotros, no tenemos que tener miedo porque tú estás con nosotros. Porque tú nos prometiste, Señor, que tú estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y una vez más nos dices que nos preparemos, Señor, porque vienen tiempos difíciles. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a fortalecernos más en ti, a llenarnos más de tu Espíritu Santo, para que cuando lleguen esos tiempos difíciles, Señor, tengamos algo a que aferrarnos, Padre.